Perfecto. Entonces, bueno, en la clase anterior, lo que nosotros pudimos cuantificar, calcular, era el efecto que tenía un campo magnético externo sobre una carga. Una carga que se movía en presencia de ese campo y que pudiese o no existir en el espacio también un campo eléctrico que esté sobre ella. Si había solo un campo magnético, entonces hablamos de que aparecía una fuerza magnética sobre esa carga puntual. Y eso la podíamos calcular y se acuerdan que había, y ahí nos dimos cuenta que aparecía un producto cruz en el cálculo de la fuerza, que era la carga, velocidad, cruz, campo magnético. ¿Sí? Esa era la expresión de la fuerza magnética sobre una partícula cargada que se mueve con velocidad v. Lo voy a escribir enseguida. Y si además sobre esa carga puntual existía un campo eléctrico externo, acá vamos a coger lo rojo, está bien. Claro, si existía entonces, como les digo, una carga que se mueve a una velocidad v y en la presencia de un campo magnético, entonces ahí de esta manera calculamos la fuerza magnética. La fuerza eléctrica ya la conocíamos, ¿sí? La fuerza que se da, sigue estando la carga adelante, por la presencia de un campo eléctrico es esa. Entonces la fuerza de Lorentz es la suma de estas dos, ¿sí? La suma de estas dos componentes, la suma de la fuerza sobre la carga debido al campo magnético, si es que en ese espacio están los dos campos, eléctrico-magnético más esta componente de abajo. Y eso era una sola carga que se movía en presencia del campo. Pero en realidad cuando tenemos un flujo de cargas, sí, un cambio de la cantidad de cargas en el tiempo, ya hablamos de una corriente. Una corriente la habíamos definido cuando hablamos de circuitos incluso, que era la variación de la carga en el tiempo. Y la variación de la carga, las cargas están cuantizadas, ¿sí? Estamos hablando de cuánto de carga que se están moviendo. Dijimos, cuando hablábamos de circuitos, eso quedó bien establecido, que es una convención, que la corriente se considera como si fuera la dirección de cargas positivas que se están moviendo, aunque en realidad sabemos que no es así, pero esa es la convención, para no tener problemas con los signos. Entonces, corriente es un flujo de cargas, que en este caso se consideran cargas positivas, que se mueven a lo largo de un alambre, ¿sí? Aquí uno incluso podría calcular la densidad de corriente que estaría asociada a la cantidad de carga que atraviesa la sección. Esta sección que aquí el área, de aquí viene esta expresión de densidad, ¿sí? La cantidad de corriente que atraviesa una cierta sección, una cierta área de un cable. Pero bueno, entonces, ¿cómo cambian estas cosas? Esta expresión de fuerza. ¿Cómo cambia esta expresión de fuerza si no tenemos una sola carga, sino que lo que tenemos es un flujo de carga? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, de hecho. Nuevas expresiones que en realidad parten de esta misma. Seguimos teniendo la fuerza magnética de una carga puntual, pero ahora, claro, por supuesto, vamos a tomar, como esto es un cambio de carga en el tiempo, entonces vamos a tomar un diferencial de esa fuerza. La velocidad la vamos a escribir como la variación de la posición en el tiempo, de manera que podemos asociar el dq al dt, ¿sí? Y nos va a quedar el dl solito ahí, sigue estando con el cruz b, y el dq a dt es la corriente. Entonces está reescrito. Si se fijan acá, entonces partimos de la expresión para una carga, y si consideramos el diferencial de esa fuerza, podemos llegar a la expresión entonces de la fuerza de un campo magnético externo que es aplicado que siente un alambre que lleva corriente I. ¿Sí? Entonces, recuérdense que fuerza siempre es de alguien sobre alguien. En este caso es de alguien que está produciendo, no hemos dicho que cómo, eso lo vamos a ver más adelante, pero alguien está generando ese campo B externo. Y el que siente el efecto es, en este caso, ese hilo con corriente. Por el hecho de llevar esa corriente circulando, lo siente. Y entonces la expresión, si después quiero encontrar la fuerza, es la integral. Es esa la expresión de la fuerza magnética. Aquí voy a poner el índice magnético. Normalmente esta I es constante, sale en la integral, pero dejémoslo así por ahora. Y entonces es el producto cruz. Entre este DL es un pedazo de camino, ¿sí? De trayectoria que lleva esta corriente. Si es, por ejemplo, un hilo con corriente que va, aquí voy a hacerlo un poco más grueso para que se entienda que ese es el hilo, y la corriente va hacia allá, en ese hilo, entonces, y yo ya definí mis ejes, por ejemplo, X, Y, entonces mi DL es un elemento de largo, así como habíamos visto para cuando hablábamos de distribución lineal de carga,
Aquí entonces es la misma idea del DL, de un pedacito de largo. Entonces en este caso el pedacito de largo SDL es un elemento de X, porque está a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, y la orientación es hacia la derecha porque la corriente circula hacia la derecha. De ahí viene esta parte como vectorial de la expresión. Si circula hacia un lado o hacia el otro, que hay dos opciones, que sea más y-tongo o menos y-tongo, el unitario de ese vector. Y bueno, y en este caso, así como se los dije yo, entonces el de L sería de X y tongo, ¿sí? Para que entiendan qué es este de L que está ahí en esa expresión. Entonces recuerden, en esta expresión el B, de otro color, el B es el campo externo y el que siente la fuerza es el alambre que lleva la corriente I. ¿Sí? Ese es de quién sobre quién. Entonces, esa es la expresión general. Así como cuando calculábamos campo y había una expresión integral, ¿se acuerdan? Que era con la integral del de Q sobre R cuadrado R tongo. Bueno, acá está la expresión de fuerza, la más general de todas, ¿sí? Cuando no se dice nada, no hay ninguna situación específica con respecto al campo, con respecto a la corriente o al largo, nada. Sí, esta es como la más general de todas las expresiones. Y, y sucede que, claro, uno puede, si en la corriente, o sea, fíjense acá, si el campo es uniforme como en este dibujo, donde están las líneas de campo, que es la misma idea de las líneas de campo del campo eléctrico, ¿eh? La distancia implica intensidad, ¿sí? Si se van separando es porque está disminuyendo la intensidad, y aquí como van todas paralelas, no hay variaciones en la separación de las líneas de campo, es porque es un campo uniforme en el espacio. Entonces, cuando es uniforme en el espacio, esto es algo que pasa porque, bueno, hay una integral ahí, ¿no? Si es uniforme, entonces lo que uno está integrando acá, que es fíjense que la integral está asociada al de L, ¿sí? Al elemento de largo donde va la corriente circulando. Entonces, si la corriente no cambia, o mejor dicho, sí, claro, si el campo es constante, entonces donde yo me coloque siempre, cualquier elemento de L que yo esté, siempre voy a sentir el mismo campo magnético externo. Y por eso entonces yo puedo simplemente acá y en vez de escribirlo el de L cruz B, entonces es como si yo pudiese integrar directamente, porque en realidad mi integral no va a cambiar con respecto al campo magnético. Entonces al final yo llego a la expresión del L, integro solamente el de L y me queda, paso de esta expresión a esta que está aquí abajo. Entonces la dificultad, fíjense acá, o sea, la clase se reduce hoy a solo dos expresiones, esta que está aquí arriba, déjenme borrar para que se vea limpio, esta que está arriba y la que está abajo. Las dos expresiones son para un alambre que lleva corriente I, alambre que lleva corriente I. La diferencia entre la de arriba y abajo es cuando ustedes vean el problema para poder identificar cuál fórmula usar, porque obviamente que la de arriba es mucho más difícil que la de abajo para resolver, ¿sí? Porque hay que integrar, abajo no hay que integrar. La única dificultad de abajo es resolver bien el producto cruz. Pero la de arriba hay que integrar. Y obviamente que claro, le agrega dificultad desde el punto de vista, bueno, matemático y el tiempo que tengan disponible para resolver el problema. Entonces, ustedes tienen que identificar si el caso que están, en el que están calculando la fuerza tiene o no tiene un campo uniforme. Si lo tiene uniforme, ni siquiera hagan el intento porque van a llegar al mismo resultado por cualquiera de las dos vías, evidentemente. Pero por arriba se les va a hacer mucho, mucho más difícil que se usen esta fórmula de abajo acá encerrada en rojo, que es la que corresponde cuando el campo es uniforme. Ahora, si el campo no es uniforme, por donde va la corriente, entonces no pueden ustedes usar esta fórmula de abajo, sino que tienen necesariamente que usar la de arriba. Entonces, en este dibujo, acá, por ejemplo, claro, aquí no hay números para el campo ni nada, pero podríamos escribirlo como B0 y tongo, ¿sí? Se mantiene, en cualquier punto del espacio siempre es B0 y apunta hacia la derecha. Esa es la idea de estas líneas. Pero uno podría tener unas líneas que se van hay muchas formas con el campo magnético, mucho más diversas que con el campo eléctrico, ¿eh? Pero uno podría, déjame borrar acá, por ejemplo, tener un campo magnético, que todavía no hemos calculado eso, pero imagínense que aquí hay un alambre que tiene corriente y la corriente, déjenme acá, el alambre está como saliendo de la pizarra y la corriente va hacia ustedes, ¿sí? Entonces viene la corriente hacia ustedes. Y alrededor entonces después vamos a aprender esto, lo vamos a calcular y todo. Hay un campo magnético que es el que, ¿se acuerdan del dibujo que yo les mostré de la clase anterior? Viene dando vuelta alrededor. Pero a la medida que me voy alejando, esto se va haciendo más pequeñito. Aquí, más pequeñito, más pequeñito. Hay
hay en realidad campos por todos lados, así yo estoy dibujando algunos porque son los que me caben aquí, pero ustedes me entienden, ¿no? Y son como órbitas aquí circulares alrededor donde están los campos, entonces se va achicando a la medida que me voy alejando. Si me alejo en distancia del alambre de donde viene saliendo la corriente, va entonces achicándose el campo, ¿sí? Entonces uno podría, ya, eso es una idea de donde el campo no es uniforme, ¿sí? Si yo coloco entonces un objeto, un cable que lleva corriente así, orientado de esta manera, fíjense, lo estoy poniendo así, y la corriente va hacia allá circulando, entonces yo no puedo usar esta fórmula de abajo, porque este alambre, de hecho lo voy a hacer un poco más largo para que se note, ahí, porque este alambre, los DL, donde yo saco DL, DL aquí a lo largo del alambre, dependiendo del DL yo tengo distintas intensidades de campo magnético, entonces no puedo usar esta expresión de abajo, sino que tengo que integrar, no me queda otra opción. Pero distinto sería, y eso es importante que lo recuerden, distinto sería si lo que yo tengo es un alambre que está orientado de la misma manera que está orientado ese alambre que produce el campo magnético. Me quedó en rojito. Déjenme cambiar el color para que no se confundan ahí. Y ahora coloco el segundo. Si el segundo lo coloco, por ejemplo, por aquí, y va hacia abajo el alambre, la corriente circulando, hacia adentro o coloco otro por acá, y es un alambre que la corriente sale hacia arriba, ¿sí? Entonces, en esos casos, o uno que está más cerca aquí, y también está entrando. En todos estos casos, independiente de donde yo me coloque, en el espacio, todos esos puntos donde está ubicada este alambre con corriente, va a existir la misma distancia al que genera el campo, que está en azul acá. Entonces, como es la misma distancia, y el campo depende de la distancia, entonces, bueno, simplemente el campo es constante para efectos de la posición donde está ese alambre, ¿sí? Porque aquí, aunque esté entrando o saliendo, siempre tengo un mismo R de distancia de separación. Entonces no cambia para cualquier DL, que aquí no se ve, claro, no se está viendo porque están entrando, está entrando hacia la pantalla o saliendo de la pantalla. Pero están en la misma posición. Entonces todos sienten el mismo valor de campo magnético. Así que en ese caso conviene usarla de abajo. ¿Ya? Así que no es que uno mire y diga, ya, pero en este caso el campo producido como aquí en los vectores azules, yo los veo que va cambiando en el espacio, entonces ya, no tengo de que usar siempre esta. No, no es necesariamente, va a depender de la orientación del objeto que lleva la corriente también. El objeto que lleva la corriente es el que me determina en el fondo si estoy o no estoy ahí en condiciones de decir que es constante, que es uniforme el campo en esa ubicación. Ya, así que estas son las dos fórmulas de la clase de hoy, de hecho. Ahora, ¿cómo las usamos? Porque, bueno, y otra cosa más, que también es interesante, que es que cuando yo tengo un circuito cerrado, un alambre que lleva corriente, y está cerrado como un circuito, que aquí aparece con una forma extraña, pero puede ser una espira rectangular, una espira redonda, una forma, cualquier forma, pero que sea cerrada, un alambre que esté cerrado, o sea, en el fondo donde pueda circular la corriente, y si eso está donde existe un campo uniforme, como en este caso, que no cambia en el espacio, entonces esa fuerza es cero. ¿Sí? Entonces, eso se da solamente cuando el campo magnético es uniforme. Entonces ahora vamos a ver si podemos entender o no cuándo usar una fórmula, cuándo usar la otra, veamos si esto nos resulta o no. Entonces, en este caso, la espira que está en amarillo es por donde circula la corriente, es rectangular. Tiene los 4 segmentos que están ahí con números, 1, 2, 3, 4. Y la corriente circula en sentido antihorario. Y entonces en el espacio hay un campo magnético. Un campo magnético que, de acuerdo a como están aquí dibujados, es uniforme. ¿Sí? No se dice nada con respecto al valor, pero digamos que la magnitud es B nomás. Ahí debería decir una flecha arriba, así como que es el campo B. A ver si le agregamos al tiro esto. Campo B. Y asumamos que el campo B, para que aquí no sale el valor, pero tiene una magnitud B y apunta hacia la derecha, así que y tongo. ¿Sí? Entonces les dice, determine la fuerza sobre cada segmento. O sea, acá, recuerden, las dos fórmulas que hay, las voy a anotar aquí. Entonces, la fuerza es la corriente, la integral del dl cruz, donde va la corriente, el campo externo,
o bien la fuerza magnética, la corriente L cruz B. Esas son las dos opciones. Entonces, para ustedes poder determinar la fuerza sobre cada segmento, tienen que mirar y ver qué pasa en cada uno de esos segmentos. Cuál de las dos aplica, si no hay una que aplica para todos, si no, bueno. Así que esta es la primera actividad colaborativa que vamos a hacer. Si quieren, le sacan una captura de pantalla o algo así. Y vamos a trabajar, vamos a hacer un grupo grande nomás. Sí, 2 grupos grandes, para que podamos trabajar más rápido, porque no somos tantos tampoco, así que vamos a... Y además que ya se han ido desconectando 2 personas, así que vamos a... No les gusta trabajar en grupo, ¿eh? Deberían mandarme un correo y explicarle por qué no les gusta trabajar en grupo. Así podríamos entender y tratar de solucionarlo. Ya, entonces los voy a ordenar, déjenme dejarlos al tiro en 2 grupos. 3, ahí, ya. Y ahí. Ya, entonces, ya, ahí los estoy invitando a los grupos, así que pueden, empiecen a conectarse y voy al tiro al grupo para habilitar las pantallas. Excelente. Ahí está. Hola, Yerko. Ya, entonces ahí quedó habilitado. Cuéntenme si se puede o no se puede. No me saqué pantallazo. Tomé alguno de Tomás o Angélica, le sacaron pantallazo. ¿Sacaron pantallazo, chicos? Sí, yo sé que. Ah, ya, qué bueno. Excelente. Ahí. Ahí. Ya, voy a ir al... ¿Se entiende la idea de cómo tienen que hacerlo, no? Como más o menos empezar. Eso es lo más difícil siempre. Sí, todavía no cacho bien cómo agarrar el ejercicio. Porque, claro, la idea es que hay una fuerza que se aplica sobre cada uno de esos segmentos. Entonces, tienen que partir por uno. Alguno de esos segmentos. Aquí ya se les sugiere el orden, porque se les puso número. Entonces, el segmento 1, por ejemplo. Entonces, ahora lo que les toca es decir, bueno, ¿cuál de esas dos fórmulas es la que me sirve? Porque hay una que es muy fácil, la otra se complica todo. Entonces, ¿cuál puedo usar y cuál no me sirve? O puedo usar los dos, pero hay una que me conviene más. Entonces, O miren, sea, la segunda nos conviene más, ¿cierto? siempre conviene más la segunda, pero la pregunta es, ¿se puede usar o no? ¿Sí? Si es aplicable en este caso o no. Entonces, ¿cuándo se puede usar la segunda? Cuando la corriente es constante por todo el segmento. No. Hay algo que tiene que... Cuando el campo es constante. Cuando el campo es constante, exacto. Cuando el campo es constante uniforme en el espacio, ¿sí? Eso es constante en el espacio uniforme, entonces ustedes pueden usar la segunda fórmula. Y ahí ya un paso ganado. No van a tener que integrar. Entonces, ¿qué elementos tiene esa fórmula? Tiene 3 cosas: corriente, vector como largo y campo. Entonces, tienen que escribir esas cosas, de acuerdo al problema. Identificarlo. ¿Ya? Ya. Inténtenlo, voy a ver el otro grupo. Vale. Hola, profe. Oli. Ay, ya, ustedes al tiro adelantados así. F1 igual F3 igual 0. Ya, ¿y por qué 0? Que son paralelas al campo. ¿El campo es paralelo con qué? Es que Con la en los intensidad. segmentos 1 y 3 la intensidad es paralela al campo. Eso, La corriente, acuérdense. Si uno siempre se confunde. la corriente. Como yo como ahí parecía... Claro, no es corriente. Claro, es la dirección en la que circula la corriente, ¿eh? Porque, claro, es más el L que la corriente. Pero sí, en el fondo es eso, la dirección de la corriente. Perfecto, ya, qué bueno que se dieron cuenta rápido de eso. Y entonces, para los otros segmentos, ¿cuál de las dos fórmulas es la que pueden usar? ¿La de arriba o la de La abajo? segunda, Segundo. ¿Por qué, Tamara? ¿O Joaquín? porque el campo es constante. Porque el campo magnético externo es constante. Entonces pueden usar definitivamente la segunda. Perfecto, súper. Entonces ahora les toca
ver cuánto vale la fuerza en 2 y 4. Bueno, no necesariamente son iguales, sino que en 2 y después en 4, a eso me refiero. Ya, voy a este grupo a ver cómo les ha ido. Largo de todas formas, pues así que está bien. Que sería Así que el, nomás, po. el vector del campo que va horizontal y el largo en los casos 1 y 3 va horizontal igual y en 2 y 4 va vertical, pues va perpendicular. Claro, o sea que sería mínimo 0 en el 1 y 3, y sería en el 2 y 4 tendría un valor. Sí. Muy bien, excelente, ya. Qué bueno que se dieron cuenta de eso. Entonces ya sabemos que es 0 en 1 y 3. Entonces toca calcular en 2 y 4, ¿cierto? Ujú. A ver. Y ahí 2 y 4. Tenemos la distancia, el L, que es... Pero según yo, el campo sí es constante acá, porque vemos ese campo B llegando desde allá. Sí, Se pasa como por todas las uniforme. partes igualmente, creo yo. Ajá. Todos Sí, los de L tiene sienten sentido. el mismo campo. Sí. Claro, ya, perfecto. Y nuestro L, Entonces, nuestro L lo único que también. cambia es el largo, po. Lo único que cambia es el largo, exacto, sí. O sea, bueno, no cambia de por sí Bueno, porque estamos calculando 2 y 4, pues y esos ambos tienen claro, ni siquiera el cambia mismo tanto. largo. Ujú, Son A. Sería nomás. Sí. Sí. claro. Lo que sí Quería, tienen que tener ojo es que el L tiene una dirección, es un vector. Así que Exacto, sí, sí. tienen que considerar ahí cuál es la dirección de ese vector de largo. Tiene que ver con la dirección de la corriente, ¿no? Ya, voy a otro grupo. Cualquier duda me avisan. Van bien en todo caso, van súper bien. Vale, gracias. Sería I por I factor de A por B también. Simplemente que el otro iría hacia afuera. Claro, ahí estaba viendo con la mano derecha. Me lo arreglé la mano derecha. De hecho, eso lo estaba hablando con el Tomás la otra vez, que ya me veo que todo en el certamen van a estar leyendo con las manos. Sí, Yo cuando doblé son toda la mano para presenciales, adentro. no, y lo más triste de todo es cuando uno ve un certamen presencial y alguien lo está haciendo pero con la mano izquierda. Y es como Ah, decirle, con la mano no, izquierda, sí. no, eso no la uses. Pégate la mano. Ilegal. Claro, sí, po. No, les va a salir mal si así. Es Ya, que en pero, una de esas era zurdo. ¿qué? Quizá era Ah. zurdo. Ya, pues entonces, pero a ver, hay algo raro ahí porque ustedes escribieron A cruz B o A por B. ¿Qué es ese? O sea, en realidad Ah, sería por bueno, B, porque le pone a cruz Ah, B, ya, pero sería ya, el seno de 90 y el seno de 90 es 1, entonces. ya, ok. Entonces dicen que la fuerza en 2, el campo apunta hacia la dirección Itongo y el L apunta hacia abajo. Entonces, apoyo, bueno, no sé qué forma lo están usando, pero apoyo Creo que la mano en el primero, en el L, y giro hacia el campo. Y me da el pulgar hacia mí. Entonces sale. Y en el otro va, claro, tengo que poner la mano por detrás. Va de todas maneras creo que los símbolos los pusimos al revés. están al revés, ¿no? Eso me está dando Sí, cuenta. porque o sea, el puntito indica la punta de la flecha. Y entonces estaría viniéndose a nosotros. Entonces está al revés. ¿Están Claro. seguros? Sí, es que sí, sí, sí. el Ya, punto era el que salía, ¿o no, no? no, no por eso. Yo sé que el punto de la cabeza de la flecha que viene hacia ustedes. Pero la pregunta es, ¿cómo hicieron el producto cruz entre L y cruz B? Explíquenmelo, a ver. O, porque tienen varias Eh, alternativas, lo pueden hacer como mentalmente o escribirlo nomás. Po. L, es ¿cómo se que escribe vectorialmente? El vector L. Vectorialmente, ¿cómo lo escriben? sería AJ Tongo. ¿El de 2 o el de 4? Bueno, ahí En- sería en ese caso el de 2 sería A menos J Tongo. Ya, perfecto. Escribe ahí. Y Ah, el menos de J. 4 sería AJ Tongo. Escríbelo por ahí en un costadito, sí, para comprobarla nomás. O sea, sería como A Sería menos A. J Tongo. O sea, bueno, A por menos J Tongo, pero sí. Ah, claro, el vector es menos J tongo, ya, cruz, Claro. el campo Y que es eso, B y eso cruz B y Tongo. y tongo. Entonces, ¿cuánto da el producto cruz entre J e I? Con un menos adelante.
eso daría... A ver, es que son dos vectores perpendiculares, así que tendría que salir a z. Sería... O acá tengo la duda. Acá no sé si z sería z positivo sería hacia adentro o hacia afuera. Que ahí sí me pierdo. Ahí dice en el dibujo de los ejes. Míralo arriba. X, Y está dibujado. Y el Z está... ¿Cómo está el Z dibujado? Ah, tendría que ir a... Ah, claro, sería... Ya. Entonces sería menos z tongo. A ver, mira, No, voy a sería... anotar acá. Creo que se los dije en la clase O anterior. sea, k tongo. Y... voy a usar otro color porque se hago un canto. Ahí. Y JK. ¿Sí? Entonces, si bien en esta dirección es positivo, I cruz J es K, K cruz I es J. Pero si está en la dirección contraria, es con un menos. Si es J cruz I, es menos Menos k K. tongo. Y si es K cruz J, es menos I tongo. ¿Sí? Entonces en este caso es J cruz I. ¿Qué es? O sea, menos j cruz i. Y eso daría menos k tongo. Si es Igual J eso. cruz I, ¿cuánto da? Sin el menos, J cruz I. Estoy girando en el sentido antihorario. Sería menos k tongo. Menos k tongo. Menos K tongo. Entonces con el menos, Más. más. Poco enredado. Pero ahí me perdí, porque entonces no se cumpliría lo de la mano derecha en ese caso. Es que por eso. ¿Cómo? Me No, pues sí confunde se eso porque... cumple. Pero mano con el derecha. gráfico que está sobre el dibujo, ahí dice en qué sentido va el eje Z, así que ahí te Sí, dice pues, que es positivo y que es negativo. hacia afuera. Hacia Ah, afuera. vale, ya. Sí, pues, está bien, es positivo. Entonces, al de la mano derecha, ustedes colocan la mano derecha al canto de la mano apoyándose en la corriente, que es lo que va primero en el producto cruz. El L, la dirección del L. Y giran la mano hacia la dirección del B, que es hacia acá. Y el pulgar sale hacia ustedes. ¿Sí? Giran y sale hacia ustedes. Y entonces ahí tienen la dirección del bueno, en este caso de la fuerza, saliendo hacia ustedes. Y de acuerdo al dibujo que está ahí arriba en la esquinita, acá el Z saliendo de la pizarra es Z positivo. La otra forma es como lo tienen escrito acá, que es hacer realmente el producto cruz entre los vectores y todo. ¿Sí? Ya, entonces, Sí, entendí yo al menos. ya. Voy a ver el otro grupo y cerramos. Hola, profe. A ver. Y ahí, ¿cómo les fue entonces? Ya sacaron el 2 y les dio I, A, B, Catongo. Catongo. Y el otro, Sí, el del 4 es menos catongo. Menos Catongo. claro, todavía lo estamos escribiendo. Ya, súper bien. Vamos a salir entonces Y a la después la sesión. fuerza, Sí, la la fuerza. fuerza total en ese caso sería 0. Y la fuerza total sería 0. Exactamente. Wow. Claro. Sí. Entonces, bueno, voy a compartir aquí de nuevo la misma slide. Ya, les fue súper bien a todos con el desarrollo. Pudieron obtener las fuerzas que actúan sobre el... Claro, que tenía, en el caso de los que estaban en 1 y 3, los segmentos 1 y 3 les daba 0. No había fuerza sobre esos segmentos. Pero acá, para este segmento de acá salía y para este segmento de acá entraba la fuerza magnética, ¿sí? Si la tenemos que dibujar. Fuerza magnética. Y la fuerza total, cuando la sumaban todas las fuerzas sobre todas las componentes, les daba 0. Y eso está bien con lo que acabamos de decir. Si tenemos entonces, ¿se acuerdan? La expresión era el dl, cruz, b, la corriente adelante. Esa expresión, dijimos que si es un circuito cerrado, o sea, si esto es aquí cerrado, el dl, entonces esto tiene que dar 0, como es el caso acá. ¿Sí? Ahora, que sea 0 no significa que esto no se va a mover, porque de hecho podría moverse. Si se fijan, podría rotar, ¿no? Si tuviese un eje de rotación acá, esto perfectamente podría rotar. Y de hecho, bueno, es como se usa. Claro, lo que yo quería decirles, de hecho, bueno, tiene que ver con este ejercicio también que viene acá, que es que la otra posibilidad, incluso nos podríamos saltar el ejercicio para no volver atrás si es que nos alcanza el tiempo, es que no sea una espira rectangular, sino que, por ejemplo, fuese una espira ahí recta y que tuviese aquí un ángulo.
Imagínense que sea así triangular. Entonces va así, así y así. Y está el mismo campo uniforme en el espacio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo? Porque ya sé, bueno, piensen que esto me quedó perpendicular. Yo ya sé que aquí da 0, porque este tiene una corriente que va en la misma dirección del campo, entonces el producto cruz es 0 para ese. El de acá ya lo sé calcular y bueno, y de hecho tiene la misma dirección que acá, así que va a ser hacia adentro la fuerza, en ese segmento de allá. Pero este que está aquí en ángulo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, lo que tengo dos, bueno, en realidad, yo creo que la opción es que ustedes en esta expresión del I, L cruz B, lo que hagan es escribir vectorialmente el L, ¿sí? Entonces, esto, el L aquí tiene, la componente va así escrita, pero si yo lo proyecto sobre los ejes X e Y, en realidad esto tiene, vamos a hacer otro color mejor, verde. Tiene una proyección hacia acá, que apunta así, y una proyección como si fueran vectores, y apunta hacia acá, ¿ok? Entonces yo puedo escribir este vector L como un L que va en X, que bueno, va a la derecha, entonces bueno, tiene dirección Y, y un L que va en Y, pero en este caso va hacia abajo, ¿sí? El tamaño que tenga, no sé cuál tiene, es como un ejercicio cualquiera este, pero va hacia abajo. Entonces lo escribo de esta manera. O simplemente me doy cuenta que esta componente de aquí arriba le va a pasar lo mismo que la que había antes, es paralela al campo. Entonces al final, aunque tenga esta cosa en diagonal, la única que me va a aportar el resultado final de la fuerza es esa componente. Entonces uso esa componente, esa proyección del L, del vector L, largo, para encontrar el producto cruz. ¿Sí? Porque acá la expresión, si yo escribiera B y esto está en I, tongo, entonces este producto cruz aquí se me va. Solamente me va a quedar la proyección en el eje Y. ¿Sí? Entonces eso pasa si están en ángulo. Y ese era, bueno, otro ejercicio que en realidad no tiene mucho sentido hacerlo, trae esta explicación, que en realidad la idea es la misma. Aquí la configuración varía un poco porque hay unas cosas que están en diagonal, si se fijan, ¿sí? Aquí va por la cara del cubo y va arriba también por la diagonal arriba de la cara superior. Pero el campo es uniforme, aquí se les da un valor, da lo mismo, pero importante es, si fueran letras sería la misma idea. Entonces, tenemos un campo uniforme en el espacio, y entonces yo les pregunto en qué segmento, y aquí le voy a poner número de los segmentos tal vez, 1, 2, 3, 4. ¿En qué segmento la fuerza es 0? La fuerza sobre ese segmento es 0, la fuerza magnética. En el 2. Exactamente, Joaquín, porque la corriente, el dl de la corriente, va en la misma dirección, bueno, es antiparalelo, pero finalmente es eso, paralelo o antiparalelo con el campo magnético. Entonces, ya sabemos que ahí no hay contribución. Y los otros son producto cruz, claro, hay que acostumbrarse un poco ahí, si se fijan, lo voy a borrar esto, y les voy a mostrar paso a paso cuál es cuál. Si considero, por ejemplo, el primer segmento, que era 0, el segundo segmento, el B, donde yo lo que hago es mejor escribir el tamaño de ese vector, el vector L, que es A, el lado de este cubo, y la dirección donde va circulando esa corriente, que es Z, hacia los Z positivo, entonces K tongo. Y ahí calculo ese producto cruz. Después voy al C, y el C hace lo que les dije antes, escribir las componentes del vector. Entonces ese vector que va hacia arriba, en la diagonal, tiene componente en A. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Claro, este va hacia allá. Entonces, si yo proyecto, tengo esta componente hacia allá y esta componente hacia arriba. Entonces, esa que va por acá abajo es A menos itongo, esta que va acá abajo, porque apunta hacia los lados negativos de los X, ¿cierto? Y la otra va hacia arriba, así que es positiva a J tongo. Y hago el producto cruz. Recordando lo que yo les dije, I cruz J cruz K. Yo lo hago siempre girar rotatorio, pero ustedes lo pueden hacer así, en línea recta, ¿sí? Hacia acá, entonces, si va el producto cruz así, I, J, K, así, las combinaciones posibles, pero si el sentido horario es positivo.
siempre da positivo ese producto. Pero si lo que están tomando es en el sentido contrario, si entonces la vuelta a esta rueda me la doy en la otra dirección, si voy, otro color, sentido acá, antihorario, entonces en ese caso estas multiplicaciones pasan a ser con un signo menos, ¿sí? J cruz I es menos K, K cruz J es menos I cruz K es menos J, ¿sí? Y bueno, y el último segmento es el D, y el D también tengo que escribirlo con sus componentes, pues ahí va así va hacia allá, entonces lo que hago es escribir esta componente y esa componente proyectada en X, y esta esta en X y esa en Z. Entonces la escribo acá, y claro, y en Z apunta hacia el lado negativo de los Z, así que quedo menos K, y en X apunta hacia el lado positivo de X, así que queda como Y tongo. Y ahí resuelvo el producto cruz. Entonces fíjense la suma, o sea, si sumamos todo esto que está acá, 0, 0, nada que decir. Pero fíjense que en B y en C es lo mismo que en B, pero con signo negativo. Así que si lo sumo me va a dar 0. Y sigue cumpliéndose a pesar de la forma extraña que tiene y aquí voy a borrar las rayas, a pesar de la forma extraña que tiene este circuito, como el campo es uniforme, entonces yo puedo obtener, digamos, que la fuerza total sobre el segmento es 0. Esto podría ser, estoy pensando si en un problema de, qué sé yo, no sé si de certamen, de control tal vez, pero bueno, aquí podría haber uno de estos segmentos que tuviese una forma súper extraña y que fuera re difícil calcular los L. Por ejemplo, que aquí fuese una curva y una cosa rara, no sé, el último segmento, el D, en vez de ser fuese ese que está allá. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la fuerza sobre ese segmento? Bueno, calculamos la fuerza sobre el A, sobre el B, sobre el C, y esas fuerzas, todas, B y C, e incluso esta que es el D, debería dar 0. Entonces, si yo puedo calcular estas tres, puedo entonces encontrar esa, a pesar de que es un segmento extrañísimo, ¿sí? Recordando que la suma tiene que dar 0. Entonces, eso con respecto a fuerzas sobre alambre. Pero yo les dije que fuese 0 sobre esa especie de espira rectangular, no significaba que el sistema no se estaba moviendo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el concepto de torque, que ustedes deben haber visto, me imagino, en 110, ¿no? Torque se define como el producto cruz entre R cruz F, el brazo que lo llaman, es como la distancia desde el punto donde el objeto puede rotar, y claro, une ese punto, ese eje, con respecto al punto donde estoy aplicando la fuerza. Y F es la fuerza aplicada, ¿sí? Puede ser que esto estuviese sometido a la gravedad y sería el peso, o que hay una mano que lo levante, como en este caso, y sería esa fuerza. Entonces es un producto cruz. No me gusta esta idea nunca me ha gustado la idea de los productos cruz definirlo, o los productos puntos definirlo en función de los ángulos, porque hay que recordar con respecto a qué ángulo era, ¿no? Que en este caso es con respecto al ángulo entre los vectores. Pero es que a veces los problemas nosotros, o sea, bueno, no sé, se nos pasa y colocamos porque sin mala intención, pero puede ser que aparece a veces un vector y el otro vector así, y al final lo que les damos de dato es este ángulo de acá. Entonces algunos cometen el error de usar eso como seno de ese ángulo, porque lo ven como un dato del ángulo. Pero en realidad no es esa la definición, pues la definición con respecto a este de acá. ¿Y cómo nos evitamos eso? Escribiendo los vectores, y escribiendo las componentes y viendo qué cosas se hacen 0. Por ejemplo, mírenlo acá, el R va así, el F va hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo lo voy a colocar acá nomás, por colocarlo, F ahí. No lo voy a escribir ahí, sino que allá. Entonces, ¿cómo hago el producto cruz? El producto cruz está definido para las cosas que son perpendiculares. Entonces, este vector F, por ejemplo, tiene dos componentes. Una componente acá, que es paralela al R, y una componente aquí, que es perpendicular. Esta parte de acá, la componente perpendicular. Y ese es un perpendicular, no más. Perpendicular y paralelo. Entonces, esta componente de acá, con el producto cruz con este va a dar 0, ¿cierto? Con el vector R. Pero esta otra, la F perpendicular, es la que me va a dar el número directo con respecto al producto cruz de R. Entonces,
claro, ahí es donde es independiente de qué es lo que defina yo como el ángulo. Si el ángulo lo defino acá, por ejemplo, ahí, entonces yo voy a tener que el producto cruz va a ser R, F, y aquí lo que estoy obteniendo es el coseno, ¿cierto? Porque es F, esta componente que acabo de dibujar aquí en rojo es F coseno del ángulo, ¿sí? Si yo defino esto como ángulo, o si defino, por dar esto completo acá como ángulo, entonces va a depender del problema, pero lo importante es que recuerden que son las componentes perpendiculares las que sobreviven cuando uno hace producto cruz. Esa es otra forma de recordarlo. Bueno, si ahora ustedes realmente se acuerdan más usando el seno, coseno, bueno, está bien, déjenlo así, pero no se equivoquen nomás cuando salga el problema. Entonces, esa es la definición de torque. Y, por supuesto, eso es válido para cualquier tipo de fuerza. Por supuesto que tiene que seguir siendo válido para el caso de la fuerza magnética. Entonces, la regla de la mano derecha, el producto cruz nos dice que nos apoyamos sobre el canto de la mano, sobre el R, el primer vector que va en el producto cruz, y gira entonces hacia donde está el segundo, en este caso que es la fuerza. Así que el pulgar sale de la pantalla, como está ahí. Entonces, en el caso de la aspira, que es el que acabamos de ver, en el caso de la aspira, ustedes tienen la corriente circulando de esa manera, ya sabemos las fuerzas como apuntan. Tenemos, fíjense acá, la fuerza estaba apuntando hacia afuera y aquí hacia adentro. Entonces, si lo piensan ustedes, y esto está fijo aquí, como en este eje que aparece mencionado acá, que dice eje de simetría, pero ese es el eje donde esto podría o no moverse. ¿Cómo esto va a girar? ¿Cómo giraría de acuerdo? Porque no se puede mover lateralmente, ¿no? Porque está fijo ahí en ese eje. Entonces, ¿cómo es ese movimiento que va a experimentar esta espira? Bueno, que ya les dije que giro, pero ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo sería? Como en el loop no había fuerza, no debería no girar. No debería no girar. O sea, O sea, debería girar. debería, perdón, no debería, que no se mueva, debería estar quieto. Debería estar quieto, Eso. dices tú. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra? Es que ahí yo tengo mi duda porque como tal no tenemos un, ¿cómo se llama? Un punto donde haya como una especie de eje. Entonces, si hubiera un punto, por ejemplo, en el centro, ahí sí entendería que rotase, pero como no tenemos un punto como No, tal pero definido, ya, no, pero en este caso consideren que esto está, claro, este es el eje en el que podría girar. Sí, bueno, aquí podría ser en cualquier dirección, pero en este caso está la posibilidad de girar en torno a este eje de simetría. Entonces, en ese ¿A derecha? caso, según yo, no giraría, porque todas las fuerzas están en la misma dirección que el eje de simetría. Sería como intentar forzar el eje. no, pero la fuerza está sobre este alambre que está acá. El eje está al medio. Sí, es como si tuviesen... déjenme poner acá. Ahí. Entonces tienen esto. El cuaderno lo voy a abrir mejor. Ahí. Entonces el eje está acá. ¿Sí? Y sobre este extremo, bueno, aquí como ustedes lo consideren, da lo mismo, que es simétrico el sistema. Entonces hay un lado donde la fuerza va hacia allá y hay otro lado donde va hacia adentro. Y aquí es el eje donde podría moverse o pivotear. Entonces hacia la derecha. Entonces, Sería en claro, sentido antihorario. sería en el sentido, claro, se mueve hacia el fondo en el caso, sí, creo que de hecho viene un dibujo, así que lo voy a mostrar mejor, más bonito, para no perderme en el dibujo, claro, así. Esto es una vista inferior, entonces estamos mirando desde acá abajo. Desde acá abajo estamos mirando, ¿sí? Entonces, ahí, fíjese, yo veo que por este lado viene, si yo miro de frente es porque hacia mí viene la corriente y acá veo que la corriente se aleja de mí. Entonces, como está ahí en el dibujo, ¿sí? Si yo lo veo, lo quisiera ver como con el eje acá, entonces esto va a girar así, ¿cierto? Aquí está como, a ver, aquí como era, la fuerza era así, ¿no? Y aquí era así era, ¿no? Así eran las fuerzas que habíamos Sí, calculado. Sí, sí. Sí, sí era. Claro. Voy a bajar ahí.
Yo siento como que está al revés lo de la derecha. Está al revés, ¿no? O sea, es lo que pienso, porque por lo menos No, si el no, X, está bien iría haciendo. Claro, la deducción de las direcciones de la fuerza está bien. Efectivamente va empujando. Claro, está raro el dibujo, está como al revés. No, le hagan caso al dibujo. No, miren Debería decir mirada desde arriba, desde abajo. ese era cierto. Háganle caso al dibujo. No le hagan caso a la persona que escribió abajo ahí. Es arriba. Listo. Menos rayas. Claro, mirándolo desde arriba es así, ¿cierto? A ver, ¿está bien o no? ¿Sigue escribiendo bien o no? O ni siquiera así. A ver, veamos. Si lo miro desde arriba, claro, lo que pasa es que si lo miro desde arriba no quedan estas corrientes como se ven acá. Po. No, sí estaba bien, era mirado desde abajo. Lo que pasa es que está mal puesta sí, así que la vamos a colocar aquí. ¿Cómo están estas? Y esto, yo no sé qué se rellenaba. No, aquí está. Ya, eliminado. Bueno, pero se entiende, ¿no? La fuerza acá empuja hacia allá. Y acá empuja hacia acá. ¿Sí? Entonces esto va a girar como traté de dibujarlo aquí arriba, con respecto al eje. Gira de esa manera. Si lo miro desde arriba es sentido antihorario, si lo miro desde abajo es sentido... es difícil imaginarse de abajo. Sí. Ahí. Pero así va girando. ¿Sí? Esa es la idea del torque. El efecto que se produce, claro, ¿cómo lo podemos calcular? Eso se puede calcular, pues, con respecto a qué, al eje de rotación. Porque el torque es R cruz F, eso sigue siendo lo mismo. Y esto está girando, pero con respecto a qué, a este eje que está definido como el eje de simetría. Con respecto a este punto es donde está, de alguna forma, sujeta esta espira para que pueda girar. Entonces, nuestras distancias son las distancias que están desde ese eje hasta donde se encuentra la fuerza. Entonces, para este caso de acá, en el caso de esta fuerza que viene saliendo del plano, que va así, con esta dirección, ¿cuál es el vector R? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el vector R? ¿B medios? Claro, sí, está bien rayado ahí abajo, pero ese es el largo, B, es el largo completo, entonces B medio. Esa es la magnitud. Pero ¿cuál será la dirección? ¿Cuál será la dirección? Menos y tongo. Menos y tongo, porque apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Si yo defino eso como mi eje positivo hacia la derecha. Y en el caso de la fuerza que va hacia adentro, que está acá en azul, entonces, ¿cuál es mi vector R? ¿Cuál es el vector R? Si es la fuerza, esta que está... esta fuerza, lo voy a dejar en rojo, esta que está acá, con respecto al eje de rotación. ¿Cuál es ese vector entonces? Sería B medios y tongo. B medios y tongo, ¿sí? Perdón, se me descuajó esto. Ahí, ya, bueno, se borra, no sabía que se borra. Entonces, claro, tenemos esa distancia que es la distancia del brazo que aparece como B medios, pero lo importante es recordar que la fuerza de la expresión del torque es R cruz F la expresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense bien, aquí R cruz F, en nuestro caso, aquí está incluso un poco girado en la espira con respecto a donde está la fuerza, que ya empezó a girar el sistema. Recordemos que hay un problema aquí con los signos pero imaginemos que está la configuración correcta, ¿sí? De fuerzas y porque de esta forma fue calculado en este caso. Acá está. Entonces tenemos la fuerza, hay una fuerza que apunta en una dirección y la otra fuerza en la otra, de manera que esto rota, ¿sí? Eso es lo que ya sabemos que ocurre. Entonces esto va a generar un giro, ¿sí? La fuerza aquí va a depender de la magnitud del campo magnético, porque de eso ya sabemos que depende, y de la corriente que circula, de esas cosas depende. Del largo también, pero bueno, depende de eso.
Entonces esa fuerza, si se fijan acá, cuando uno lo calcula, F igual I L cruz B, cuando esto esté girando, no va a cambiar ese valor. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque si gira esto, o si está más acá, por ejemplo, la espira está más acá, después de que gira un rato, ninguna de estas tres cosas que están acá cambia con el giro de la espira. No cambia la corriente, sigue siendo la misma la que circula, no cambia el largo, porque el largo, bueno, aquí no se ve porque está la vista, se supone que es desde arriba o de abajo, no sé. No cambia el largo del alambre, ese sigue siendo el mismo, y el campo externo sigue siendo el mismo. Entonces, en la medida que esto va girando, claro, la dirección de la fuerza va a ir cambiando. Va a ir cambiando acá porque, bueno, en este caso, bueno, yo la voy a representar así, pero esto va a ir cambiando porque lo que va cambiando es la orientación de la corriente con respecto, podría ser, ¿no? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia la orientación del L con respecto en el tiempo? ¿Y la orientación del B con respecto al tiempo? Fíjense bien cómo está acá en el dibujo. Lo voy a borrar para que no se guíen por las rayas que hice yo. Ahí. Ahora que está girado, ahí en esa posición. Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza? ¿Debería ser distinta a la anterior o debería ser la misma? Aquí está la dirección, ¿eh? En el L cruz B. El B es fijo. Viene el problema, ¿sí? Está ahí en el espacio hacia allá. Ese es el B. Ese es el campo B. Entonces, esto no cambia. El L, ¿qué dirección tiene? Sea en uno o en el otro segmento. ¿Qué dirección tiene el L? La dirección de L iría como cambiando, ¿no? Con respecto a B. ¿Pero qué es el L? Como el radio de giro, por decirlo así. No, pues es que estamos hablando de dos cosas distintas, porque esto de acá es la expresión de la fuerza, del vector fuerza magnética, que en el caso anterior, a ver si tal vez lo estoy enredando mucho, pero acá en este caso la fuerza es la fuerza sobre este alambre de acá, qué chueco me salió, sobre este alambre de acá y sobre este alambre de acá, porque sabemos que en 1 y 3 es 0. Estos largos de aquí son los que van en la expresión de fuerza igual I L cruz B. Esos son los que van ahí, en ese L. El largo de esos que están ahí. ¿Sí? Entonces, acá la fuerza va así, acá la fuerza va hacia adentro. Entonces esto ya sabemos, si lo ponemos acá el eje, esto va a girar así. Pero ¿cómo sabemos que gira? Eso ya viene de la otra expresión, la de torque. Torque es R cruz F, donde esa fuerza es esa que está ahí. Esa es la fuerza que va ahí. Entonces, inicialmente, el momento inicial, es que aquí esto esté malo, pero claro, mirado desde abajo. Sí, es que es chistoso porque de abajo tú lo podéis mirar de una forma o de otra forma. Siempre mirado desde abajo es como, no sé si me entienden, uno puede mirar algo así desde abajo, o sea, uno lo coloca así, o uno lo puede mirar desde abajo y uno girarse, o el objeto girarle lo sigue mirando de abajo, entonces al final igual es como que puede tener las dos posiciones. Pero entonces en el torque lo que va ahí en esa expresión de torque es la fuerza que tú calculas y donde el L es del largo del alambre. Entonces en el caso siguiente, que es cuando ya esta configuración que está aquí a la derecha comienza a girar, porque estas fuerzas son las fuerzas magnéticas, esa F2 y F4. Sabemos que van en direcciones opuestas, como está acá, y por eso giraría. De una manera, claro, el F2 apunta hacia allá, entonces, y el F4 hacia acá, y como se ve aquí en el dibujo, dependiendo cómo lo estoy mirando, entonces es dirección de giro horaria.
Pero si yo quiero saber el torque que es finalmente lo que está produciendo este giro, es porque tengo esa fuerza, esta fuerza que está aquí, que es la que calculé de esta manera, y tengo un vector R, que es este que está acá, que va desde donde está mi pivote, sí, mi punto fijo donde rota el cuerpo. Entonces, ¿Profe? sí. Una duda, ¿hacia dónde yo defino la dirección de mi vector R? Porque como, o sea, ¿tiene que ver respecto del giro o tiene que ver respecto del radio de, ¿cómo se llama?, del objeto? No, tiene que ver con respecto al punto donde gira. Ese es tu origen o tu punto de partida de tu vector R, en el caso del torque. O sea, claro, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, ¿por qué yo no podría decir que el radio podría ser de la misma magnitud pero apuntando hacia la derecha? Eso es lo que me cuesta ver. El radio puede ser de la misma magnitud. Claro, pues sí. O sea, para este lado de acá, porque hay dos torques acá involucrados, porque hay dos fuerzas. ¿Sí? Está este donde está esta fuerza y ese torque, y está este donde está este R y esta fuerza. ¿Sí? La fuerza 4. Esos son los dos torques que se aplican sobre este. Entonces, si tú haces R cruz F, por ejemplo con el azul, coloco el R acá y coloco el F hacia abajo, hagan la regla de la mano derecha que yo les dije, coloquen su mano derecha, aquí me coloco medida de perfil, apoyo el canto de mi mano que está por detrás acá, el canto de mi mano, sobre el primer vector, el R, y giro hacia el F. Entonces, fíjense cómo gira así, que es la misma dirección de giro que tiene, como aparece ahí en gris, ese giro que tiene. Si voy al otro torque, el R cruz F, el rojo, si coloco el R hacia allá y el F hacia arriba, ¿cómo lo tengo que hacer? Colocar mi mano derecha, el canto de mi mano derecha, tengo que girarlo un poco aquí para verlo, pero mi canto de mi mano derecha apoyado sobre el R y llevarla al F. ¿Y cómo gira? El torque sigue apuntando, saliendo de la pantalla, y mi mano sigue girando tal cual como está esa flecha gris ahí. Entonces, lo que les dé el resultado del torque les va a decir cómo va a estar girando el sistema. En este caso, los dos torques, el de la izquierda y el de la derecha, el azul y el rojo, los dos les muestran que el resultado es un giro en esa dirección. Y el pulgar es donde les dice dónde apunta el vector torque. Entonces, si el vector torque apunta hacia afuera, entrando a la pizarra en este caso, la regla de la mano derecha les dice que el giro es así. Si el torque le sale hacia ustedes, la regla de la mano derecha dice que el cuerpo debería rotar de esa manera. Esa es la idea del torque, o sea, eso es lo que calculan cuando ustedes obtienen el vector torque. El pulgar les dice, calculan, si el resultado del torque les da para allá, es porque el objeto podría girar en esa dirección. Esa es la idea de la mano derecha, les sirve el torque para eso. Entonces, en este caso, una vez que ustedes ya empiezan a calcular en un momento intermedio, no justo ahí en esa sección que le dice, donde yo les hice la mano derecha, porque ahí ya les está diciendo cómo gira. Pero una vez que gira un poco, como en este caso acá, las fuerzas siguen teniendo la misma dirección. Fíjense que F2 y F4 están orientadas igual que en la slide anterior, hacia arriba y hacia abajo. Y eso es por lo que les dije antes. F1 y F2 dependen solamente de la corriente del L y del B. Y el largo del alambre no cambia y el campo que está aplicado externo no cambia. Entonces, si ninguna de estas dos cosas cambian, y esto es constante también, entonces la fuerza tiene la misma dirección y el mismo tamaño en el tiempo. Pero esto está girando. Entonces, eso, claro, nos hace aparecer un ángulo aquí que nos va a influir dentro del valor del torque, porque el torque es R cruz F. R cruz F. Entonces, aquí ya tenemos que calcular el R cruz F considerando ese ángulo que aparece. Bueno, en definitiva, si hacemos eso, en cualquier momento intermedio de este giro de la espira, vamos a llegar a una expresión como esta que está acá, donde el ángulo, es el ángulo que se describe en el tiempo del ángulo de giro, pero fíjense bien, acá es corriente, la corriente que hay en la espira, A por B, donde A es el área de la espira.
acá hay un paso anterior donde estaba multiplicado el lado A de la espira y el lado B. El lado A era el largo y acá abajo estaba el B, que era el cortito. Entonces cuando hacemos ese cálculo del torque, va a haber una multiplicación de la corriente, A por B, que es el área de la espira, el B, que es el campo, la magnitud del campo, y el seno del ángulo. Entonces al final la expresión es I por el área por B, seno del ángulo. Y bueno, ahí volvemos a la definición de lo que es dos magnitudes por un seno. Es como si estuviésemos obteniendo el producto punto entre dos, el producto cruz, digo, entre dos vectores, el seno. Entre esos. Entonces, aquí es el área, cruz, el campo, es otra forma de escribir el torque. El torque siempre yo lo puedo calcular usando R cruz F, ¿sí? Eso no cambia en nada. Pero cuando yo tengo una espira, como en este caso una espira cerrada, que gira, entonces yo tengo la corriente que tiene esa espira, el área, el vector área, tal cual como el vector área que usamos en flujo de campo eléctrico. O sea, el tamaño es el área y la dirección es la que sale normal, así como sale aquí en el dibujo. Este sería, este de acá, fíjese que es el vector área, el que sale normal al área de la espira, y el campo magnético. Entonces, esto nos permite obtener el torque en una espira que está rotando. Claro. Bueno, y aquí hay una definición que eso es algo que no vamos a entrar mucho en detalle ni hacer ejercicios considerándolo, pero recuerden lo que el I por el área, la corriente por el área de la espira, también se llama momento dipolar magnético, ¿sí? Entonces, ese momento dipolar magnético permite reescribir el torque. Pero cuando tenemos una espira es I por el área cruz B, ¿ya? Así que eso es. Entonces, consideremos que tenemos esas tres espiras. La única diferencia ahora es que están orientadas de distintas formas, ¿sí? Recuerden la expresión anterior, que se la estoy poniendo de nuevo. El torque es igual a la corriente área cruz B. Entonces, si tienen estas tres espiras de acá, ¿en cuál de estos tres casos el torque es mayor? ¿Cuándo el torque es mayor? Tenemos de todo un poco, ¿eh? Ya, entonces no hay como un gran ganador de esta encuesta. Les comparto ahí los resultados. Estamos entre A y C. Bueno, eso más o menos bueno porque ya implica que sabemos que hay una posición en particular que lo hace máximo. Pero recuerden, la expresión anterior era vector área cruz campo magnético. Y en este caso el campo magnético va hacia la derecha, eso que está ahí en celeste. Entonces, el campo va hacia allá. Y el vector área es, aquí estamos en una mirada desde abajo o desde arriba. Entonces, estos son los vectores área. Vector área, vector área, vector área. Y entonces, ahora que los vieron los vectores, el vector área y el vector campo magnético, a lo mejor se van a dar cuenta y que saben que el torque es el producto cruz, más una constante, pero es el producto cruz entre A cruz B, mirándolo como vectores solamente ahora. Probablemente les quede más claro que justamente es aquí de hecho quedó sobrescrito, pero es el caso C, donde el vector área es perpendicular al vector campo magnético. Ahí el producto cruz entonces es el máximo, el valor máximo que alcanza, y entonces el torque que está definido como ese producto cruz es máximo. ¿Ya? Entonces recordemos esa definición. Y bueno, y es re importante esto porque esta es la base del funcionamiento de un motor eléctrico, ¿sí? El motor eléctrico funciona en base a este efecto, de que tenemos un torque sobre una espira en el que circula corriente. En este caso tenemos, fíjense, la espira está constituida por, aquí estos colores por si acaso de la espira es solo para diferenciar un lado y otro lado, es como que lo hubiesen pintado una mitad con un color celeste y la otra mitad con un color rosado. Esa es para que entendamos que está rotando. Entonces se aplica un campo magnético externo, hay unos imanes que están ahí aplicados de esa forma, entonces, y hay una corriente que circula en la espira.
Y hay un conmutador que es el que, bueno, aquí para que pueda circular, entonces un pedazo de la espira tiene una corriente y el otro por donde sale la corriente, ¿sí? Si no tendríamos un cortocircuito, así que... Y la corriente ingresa entonces por un lado, acá al lado rosado, y sale por el lado que es azul. Y entonces el torque magnético es justamente aplica una fuerza sobre los lados de la espira. Entonces la espira comienza a girar. Para que llegue acá a esta configuración es porque entonces la fuerza, claro, ahí de hecho dice cuál es la rotación. ¿Sí? Fíjense que ahí sale que la rotación es de esta manera. Si está rotando de esa forma es porque el torque tiene esa dirección. A ver, no, espérense, para el otro lado, me equivoqué yo. Es para el otro lado el torque, olvídenlo. El torque va para el otro lado. El torque va para el otro lado si es que está girando de esa manera, porque es la regla de la mano derecha. O sea, si gira así, porque el torque, el dedo pulgar apunta en la otra dirección. Así que, bueno, y gira. Entonces, una vez que gira, entonces ahí va aquí una especie como de escobillas que permiten el contacto entre la fuente que suministra esa corriente que está circulando, y va girando y llega un punto en que cuando llega a ese extremo arriba, justo toca en una parte donde ya no circula corriente, pero ya tiene un impulso, entonces igual sigue un poquito girando más y una vez que sale de esa posición como perpendicular al campo magnético, igual sigue girando porque vuelve a aparecer el efecto del torque. Entonces el siguiente paso es que da la vuelta completa. Si se fijan, la posición inicial es como la opuesta a la final. El lado celeste pasó al otro lado, dio la vuelta completa, y sigue entonces el torque. Fíjense que la corriente circula en la misma dirección. Ahora está entrando por el lado celeste, antes entraba por el lado rosado, ahora entra por el lado celeste. Y para eso están esos contactos, esos conmutadores, para que siempre esté ingresando por ese lado izquierdo la corriente, independiente que haya girado esto, y así los torques siempre están en la misma dirección, entonces el giro siempre es en la misma dirección. Y ahí está el mecanismo, digamos, de funcionamiento de los motores. No sé si tuvieron la oportunidad de desarmar alguna vez motorcitos de algún aparatito de control remoto, no sé, un autito, lo que sea. Uno puede encontrar, claro, acá las espiras están... es curioso este sistema, porque acá aparece solo una espira, ¿no? Pero en el caso de los motores, en realidad son unos bobinados donde hay varias espiras que son las que generan finalmente el movimiento de estos ejes para que tengamos el motor DC. Bueno, y finalmente plantearles que hasta ahora no habíamos hablado de quién produce el campo magnético, ¿sí? Solamente calculamos fuerza, que es lo último que entra para el certamen, calculamos fuerza entre un hilo, ¿sí? Digamos, hay un campo magnético externo que no sabemos de dónde viene, y hay un hilo que lleva corriente, entonces siente esa fuerza magnética. Pero en realidad esos campos son producidos por otros objetos que tienen corriente circulando, como alambres, como este que está acá. Y la forma de calcular el campo magnético ya es una forma diferencial, como cuando obteníamos el campo eléctrico por la forma diferencial, y es a través de esa expresión que es la integral. Esta integral, que es la ley de Beer-Sabat, la vamos a ver ya la próxima clase, y también vamos a ver un camino más corto para encontrar un campo magnético, una magnitud, que es similar al caso eléctrico con la ley de Gauss, y en este caso el campo magnético se llama la ley de Ampère. Entonces, que tiene que ver con el flujo de campo magnético, así como en el caso de Gauss era el flujo del campo eléctrico. Entonces, en este caso vamos a entender que al final ese campo que hasta ahora había sido misterioso, que está aplicado sobre una carga que lleva una velocidad v, o que está aplicado sobre un alambre que llevaba una corriente i, ahora ya sabemos, vamos a poder calcularlo, digamos, de un objeto que tiene corriente circulando, ¿ya? Así que eso es, creo que esta es la última slide, déjenme confirmar para no... ¡Ay! Sí. Ahí está. Claro, esa es la... hasta ahí estamos entonces, creo que estamos bien en el tiempo. Sí, me confundo un poco con los tiempos de las clases tan tarde. Entonces, para el certamen entra hasta lo que vimos hoy, sin por supuesto la expresión de Beer-Sabat, que solamente se los presenté porque igual es medio impactante porque es un integral y tiene productos cruz, entonces uno como que se marea de tanta... Sí, pero en el certamen solamente va a entrar la idea de fuerza, hay un objeto que produce un campo, no sabemos de dónde salió ese campo, pero hay alguien que lo produce, el campo magnético, y hay alguien que lo siente. Entonces hay dos opciones, sea una carga puntual, que se está moviendo, tiene que estar moviéndose, si no siente, no hay efecto de fuerza magnética,
Y la otra opción es que sean muchas cargas moviéndose, y ahí hablamos de corriente. Entonces, esas son las dos opciones de cálculo de fuerza magnética.